cordial saludo para todos nuestros amigos que nos miran a través de este canal. Nos sentimos contentos de poder nuevamente estar con ustedes para estudiar la palabra de nuestro Dios. Y en esta oportunidad queremos invitarles para que podamos abrir las Sagradas Escrituras y vamos a leer en la palabra de Dios en el capítulo 4 del libro de Malaquías, el versículo 5. Malaquías, el capítulo 4, el versículo 5 dice de la siguiente manera: Mirad, yo os envío al profeta Elías antes que venga el grande y terrible día del Señor. Cuando la palabra de Dios nos habla acerca de ese grande y terrible día del Señor, nos está haciendo referencia a ese momento en que la gracia de Dios se retira y sella el destino de todos los transgresores y ya no habrá oportunidad para el arrepentimiento. La palabra de Dios nos habla en Isaías, el capítulo 13, Isaías, el capítulo 13, dice la palabra de Dios a partir del versículo 9. Dice así la palabra de Dios: El día del Eterno viene, terrible de ira y ardiente furor, para asolar la tierra y raer a sus pecadores. Por eso las estrellas del cielo y sus luceros no darán su luz, el sol se oscurecerá al nacer y la luna no dará su resplandor. Y castigaré al mundo por su maldad y a los impíos por su iniquidad. Terminaré con la arrogancia de los soberbios y abatiré la altivez de los fuertes. Haré que los hombres sean más escasos que el oro fino, más que el oro de Ofir. Porque estremeceré el cielo y la tierra, se moverá de su lugar por la indignación del Eterno en el ardiente día de su ira. La palabra de Dios entonces nos dice a nosotros que este momento se acerca, pero tenemos que tomar en consideración la suerte del mundo, el destino del mundo no se decide cuando vienen estos eventos, sino mucho antes, cuando la gracia de Dios finalmente se retira y ahí queda establecido la suerte de cada uno de los habitantes de esta tierra. La palabra de Dios también nos enseña que Dios es un Dios de amor, es un Dios de misericordia. Como dice en Ezequiel capítulo 33, versículo 11, no quiero la muerte del impío, sino que se arrepienta de sus malos caminos. Volveos, volveos, es el llamado que Dios está haciendo en este tiempo. En estos momentos precisos, la misericordia de Dios nos llama. Pero la palabra de Dios en el libro de Malaquías es un mensaje que nos alienta, porque aquí la palabra nos dice que antes que venga este día que acabamos de leer en Isaías, dice la palabra de Dios: mirad, yo envío al profeta Elías. Como nosotros conocemos, Elías en las Sagradas Escrituras se caracteriza por ser uno de los más grandes reformadores, un hombre lleno de celo por Dios. En la época de Jesús tuvo cumplimiento esta profecía de Malaquías, y allí nosotros podemos estudiar, podemos leer a la luz de la Escritura cómo se cumplió esta profecía y cuál era la obra, cuál era el propósito del cumplimiento de esta profecía. Dice en San Lucas, el capítulo 1, el versículo 17, precederá al Señor con el espíritu y el poder de Elías, para volver el corazón de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, a fin de preparar para el Señor un pueblo bien dispuesto. Las Sagradas Escrituras, aquí en el Evangelio según San Lucas, nos está hablando acerca de Juan el Bautista. Juan el Bautista fue un hombre elegido por Dios
para preparar a un pueblo para la venida de Cristo en ese momento en que vino por primera vez a esta tierra. La obra fue el de levantar un reavivamiento, una reforma en el medio del pueblo de Dios y así preparar para el Señor un pueblo preparado, dispuesto para recibirle. Jesús en cierto momento nos dice ahora acá en Mateo el capítulo 17, hablando acerca del cumplimiento de esta profecía, podemos nosotros leer, dice en Mateo capítulo 17, el versículo 12 exactamente: sin embargo os digo que Elías ya vino y no lo conocieron. Antes hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Entonces los discípulos entendieron que les habló de Juan el Bautista. Noten, mis amigos, cómo la palabra de Dios nos enseña que en la época de Jesús esta profecía de Malaquías tuvo su cumplimiento. Pero la palabra de Dios nos enseña a nosotros que en el tiempo del fin, esta profecía escrita en Malaquías 4, el verso 5, tendrá un cumplimiento mayor. Dios levanta un pueblo lleno del Espíritu de Dios y con un fervor como el de Elías y el de Juan el Bautista, para hacer una obra especial, una obra de reconciliación, una obra de restauración. Y eso nos ayuda a entender que en la época del fin en la cual estamos, habrá una apostasía similar o mayor que la que tanto Elías como Juan el Bautista tuvieron que hacerle frente. Y eso nos ayuda a nosotros entonces a entender que Dios hoy en día está preparando y está buscando a ese pueblo que ha de hacer una labor tan grande o aún mayor que la que hicieron Elías y Juan el Bautista. Dice acá en este libro, se llama La Educación, en la página 57, hay una declaración que para mí hay una relación muy estrecha con esta profecía, porque dice en el tercer párrafo de la página 57, la mayor necesidad del mundo es la de hombres que no se vendan ni se compren, hombres que sean sinceros y honrados en los más íntimo de sus almas, hombres que no teman dar al pecado el nombre que le corresponde, hombres cuya conciencia sea tan leal al deber como la brújula al podo, hombres que se mantengan de parte de la justicia, aunque se desplomen los cielos. ¿Saben algo, mis amigos? Esta lectura que acabo de tener nos habla la obra que Dios está tratando de levantar y que va a levantar en el tiempo del fin. Dios necesita hombres sinceros, hombres valientes, hombres temerosos de Dios, hombres que sean fieles y sinceros, dice, como la brújula al polo, hombres que se atrevan también a llamar al pecado por su nombre. Estamos viviendo en una época de grandes males, de gran apostasía, donde reina la maldad, donde aunque tenemos la palabra de Dios, nosotros miramos cómo hay un desconocimiento del verdadero a Dios, cómo las multitudes, a pesar de conocer, de escuchar, no sienten la necesidad de atender ese llamado que Dios nos hace, y más en estos tiempos que estamos viviendo, tiempos peligrosos, tiempos finales de la historia de este mundo. Es por esto que ante ese adormecimiento espiritual, esa insensibilidad espiritual que hoy hay en el mundo, Dios necesita un pueblo con características especiales, hombres consagrados, hombres y mujeres llenos del poder del Espíritu Santo. Ahora quiero que podamos mirar a la luz de la Escritura la condición del pueblo de Dios en el pasado
cuando las Sagradas Escrituras nos hablan acerca de la obra del profeta Elías. Y allí nosotros podemos sacar grandes lecciones que nos ayudan a entender y a comprender, por un lado, las características de este hombre de Dios. Características que Dios busca en aquellos que han de escuchar su llamado y se han de comprometer con Dios en llevar adelante ese llamado final que Dios le hace a los moradores de la tierra. Por otro lado, vamos a mirar las características de aquella época. Son tan similares a lo que hoy estamos viendo en el mundo. Dice la palabra de Dios en Primera de Reyes, el capítulo 16, vamos a leer a partir del versículo 29. Dice así la palabra de Dios: Acab, hijo de Omri, empezó a reinar sobre Israel a los 38 años de Asa, rey de Judá. Reinó Acab, hijo de Omri, sobre Israel en Samaria durante 22 años. Y Acab, hijo de Omri, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, más que todos los que reinaron antes de él. No solo consideró cosa ligera andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, sino que tomó por esposa a Jezabel, hija de Edbaal, rey de los Sidonios, y sirvió a Baal y lo adoró. Construyó en Samaria un altar y un templo a Baal. Hizo también Acab un poste idolátrico e hizo más para provocar al eterno Dios de Israel que todos los reyes de Israel anteriores a él. Aquí en estos versículos nosotros podemos mirar la situación en la que se encontraba el pueblo de Dios en el pasado con el reinado de Acab. Acab es el rey de Israel. Es el hombre que encabezó una apostasía, contrajo matrimonio con Jezabel, sacerdotisa del dios Baal, y establecen un culto rival, de tal manera que Acab, dice la Escritura, construyó un templo, y en ese templo se adoraba a Baal. O sea, se adoraban dioses. Y cuando nosotros comenzamos a hacer un análisis, nos damos cuenta que fue una provocación, fue un desafío directo contra Dios, lo que Acab y Jezabel hicieron contra el Dios del cielo. Porque al levantar una adoración rival y establecer una adoración a ídolos, estaban desafiando perfectamente a Dios, abiertamente. Y esto nos ayuda a nosotros a entender que en el tiempo del fin va a estar ocurriendo una situación similar. ¿Por qué? Porque nosotros miramos que hoy en día nosotros encontramos en el mundo religioso una adoración rival a lo que Dios ha establecido en la palabra de Dios. Nosotros podemos mirar lo que dice la palabra de Dios en Éxodo. Vamos a mirar en Éxodo el capítulo 20 y es precisamente el versículo 4. Noten lo que la Escritura dice: no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que hay arriba en el cielo, ni abajo en la tierra. No te inclinarás a ella, ni la honrarás, porque el eterno tu Dios soy yo, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación, a los que me aborrecen. Pero trato con invariable amor por 1000 generaciones a los que me aman y guardan mis mandamientos. Noten, la ley de Dios establece claramente que es un desafío, es una transgresión a Dios el adorar imágenes, el
establecer otro culto, otro tipo de adoración. Es un desafío, es un pecado, es una rebeldía abierta contra Dios. Y eso fue precisamente lo que hizo Acab y Jezabel, introduciendo dentro del pueblo de Dios y llevando al pueblo de Dios a una apostasía nacional. Entonces nosotros nos podemos dar cuenta de algo sumamente especial. Es precisamente lo que también estaría ocurriendo en el tiempo del fin, donde también se levantaría un tipo de adoración rival a Dios, porque Dios ha prohibido en su palabra que no debemos nosotros adorar dioses ajenos, no debemos hacernos ninguna semejanza de nada, no tenemos por qué inclinarlos, no hay por qué honrarlas. Eso está establecido en la ley de Dios, en el segundo mandamiento. Pero nosotros estamos mirando, y es lo que nos ayuda a entender que estamos en los últimos días, porque esto ya ha sido levantado, este sistema de adoración que va en contra de Dios ya está actuando, ya está en el mundo cristiano. Y multitudes están siguiendo este camino. Entonces nosotros, por otro lado, podemos mirar. Habían 400 profetas de Baal. Baal era el dios de la fertilidad, era el dios del sol. Era el dios que se adoraba en países vecinos, como Sidón. Pero ahora la adoración se extendió hacia el pueblo de Dios también. Por otro lado, habían 400 profetas de Asera. Asera era la diosa de la fertilidad, era la diosa que su culto consistía en el amor o la relación sexual. Y esta diosa era la esposa de Baal. Vemos una gran cantidad de hombres que se dicen ser mensajeros de Dios, porque eso es lo que es un profeta, un hombre con un mensaje especial. Y tenían mayor influencia que los sacerdotes, por eso se les hizo más fácil engañar y seducir al pueblo de Israel en el pasado. Y es otro aspecto importante que nosotros hoy podemos llegar a comprender de lo que se va a dar en el tiempo del fin. Cuando nosotros leemos ahora, vamos al libro de Apocalipsis y nos vamos a dar de cuenta de que la palabra de Dios nos dice a nosotros que el mismo escenario que se dio en la época de Acab también va a estar actuando en el tiempo del fin. Dice Apocalipsis, el capítulo 19, el versículo 20, y la bestia fue apresada y con ella el falso profeta. Miren lo que la escritura nos dice. El falso profeta que había hecho las señales ante ella y con esas señales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y adoraron su imagen. Miren, la escritura nos está hablando a nosotros que en el tiempo del fin también habría un falso, noten, sistema. Habrían falsos profetas, miren ustedes, haciendo señales, haciendo milagros, haciendo cosas para engañar a los moradores de la tierra. Nosotros podemos mirar ahora en Apocalipsis, el capítulo 13, dice el versículo 13, hablando de estos profetas, realizaba grandes señales y hasta hacía descender fuego del cielo a la tierra ante los hombres. Este versículo nos refiere a nosotros precisamente a ese desafío que tuvo Elías en el Monte Carmelo. Pero lo que llama la atención acá en Apocalipsis es que en el tiempo del fin, estos falsos profetas se les va a permitir hacer esos milagros que en el tiempo de Elías no se permitió realizar. Por eso es que el engaño es más fuerte, es más potente. Porque ahora las personas que están más interesadas en milagros, en ver cosas que llamen la atención, las multitudes no están dispuestas a seguir un claro razonamiento, en un así dice Jehová,
a estar establecido en la verdad de Dios. La gente quiere ver cosas maravillosas. Por eso es que el engaño se hará mucho más grande y mucho más efectivo. Porque lo que la gente quiere ver, pues precisamente lo que se le va a permitir que se realice. Y esto nos ayuda a nosotros a mirar lo que la Escritura de antemano nos está advirtiendo. La palabra de Dios nos está diciendo a nosotros que las personas serán engañadas. ¿Pero por qué? Porque rehusaron amar la verdad para ser salvo. Y acá nosotros podemos ver en 2 de Tesalonicenses. Acá nos habla acerca de lo que se refiere al anticristo, a ese personaje que encabeza esa apostasía, esa rebelión contra Dios, esa rebelión contra el verdadero culto a Dios, la verdadera adoración, ese poder que se levanta en contra de los mandamientos de Dios. Y dice 2 de Tesalonicenses, el capítulo 2, el versículo 9, la aparición de ese inicuo es obra de Satanás con gran poder y señales prodigiosos, mentirosos. Noten, la Escritura nos está a nosotros enseñando cómo los milagros y este tipo de cosas fenomenales van a tener un cumplimiento en el tiempo del fin y que van a engañar a multitudes. Ahora, la pregunta, ¿por qué son engañados? Dice el versículo 10, y con todo tipo de maldad que engañan a los que se pierden, y se pierden porque rehusaron amar la verdad para ser salvos. Por eso Dios les envía un poderoso engaño, para que crean a la mentira, para que sean condenados todos los que no quisieron creer a la verdad, antes se complacieron en la maldad. Llama poderosamente la atención entonces lo que nos dice 2 de Tesalonicenses, el capítulo 2, versículo 9 al 12. Aquí nos da la razón. ¿Por qué Dios permite que se hagan estos milagros y estas manifestaciones especiales? Porque muchedumbres no quieren saber de la palabra de Dios. No están dispuestos a aceptar la verdad tal cual como Dios la presenta, sino que quieren cosas novedosas. Miren lo que dice ahora 2 de Timoteo, el capítulo 4, el versículo 3. Porque vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina. Antes, teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus pasiones, apartarán de la verdad del oído y se volverán a las fábulas. Llama la atención entonces lo que dice 2 de Timoteo capítulo 4, versículo 3 al 4. Porque aquí está la razón del engaño. Las personas no soportan la sana doctrina, no aman la verdad en sus corazones. Y eso es lo que hace más fácilmente que esta apostasía, esta obra de engaño, sea más eficaz. ¿Por qué? Porque el mensaje o el evangelio que se presenta no señala los pecados de las personas, sino que se presenta un evangelio que satisface, que adormece, que hace sentir en agrado a las multitudes que lo escuchan, pero que es un mensaje de muerte, porque no señala ni llama al arrepentimiento, el abandono del pecado. Esto es lo que toda persona debe de tener en cuenta. El mensaje de Dios siempre llama a un arrepentimiento. Siempre Dios quiere nuestro bienestar, pero siempre Él pide el abandono del pecado, el renunciamiento a sus malos caminos. Ahora, acá la Escritura nos habla cómo se hace el engaño más fácilmente. Porque las personas, aunque escuchan, aunque oyen, no quieren la verdad. No quieren oír lo que precisamente Dios pide, que escuchen, que atiendan y que hagan. Miren lo que dice el Evangelio según San Mateo, el capítulo 24, el verso 24, la palabra de Dios. Y este mensaje que encontramos acá es una de las señales, porque se levantarán falsos cristos, falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios
para engañar, si fuere posible, aún a los elegidos. Noten las cosas que han de acontecer en el tiempo del fin. Por eso una de las cosas que nosotros tenemos que llegar a entender, llegar a mirar, una de las cosas que Jesús nos enseñó que habría de darse en el tiempo del fin es el engaño. ¿Pero por qué se da el engaño? Porque las personas no quieren compromiso con Dios. Las personas rehúsan escuchar el llamado que Dios nos hace. Las personas solo quieren oír cosas lindas, halagüeñas, cosas que nos ayuden a sentirnos bien así como estamos. Pero todo mensaje que llame a un arrepentimiento, a un abandono, a un alto, ese tipo de mensajes y ese tipo de mensajeros lamentablemente son rechazados, no son aceptados. Y por esto entonces, al asumir esta actitud, es lo que lleva a Dios a permitir pues que estas personas tengan éxito en su obra. Nosotros nos vamos a dar de cuenta que de la misma manera Acab y Jezabel llegaron a hacer esa obra terrible en el tiempo en que les tocó a ellos. Engañaron al pueblo de Dios en esa gran apostasía. Y llama poderosamente la atención lo que la palabra de Dios nos enseña en el libro de Apocalipsis, porque en el libro de Apocalipsis se menciona a Jezabel y que precisamente voy a leerles en Apocalipsis 2:20 para que ustedes noten que se menciona a esta mujer que era la que patrocinaba a los profetas de Baal y de Acera. Dice Apocalipsis 2:20, pero tengo contra ti que toleras a esa mujer Jezabel, que dice ser profetisa y seduce a mi siervo y le enseña a fornicar y a comer cosas ofrecidas a los ídolos. Miren algo interesante, mis amigos, que aquí la palabra de Dios al mencionar a Jezabel se la presenta como una supuesta profetisa que patrocina la fornicación y a comer cosas ofrecidas a los ídolos. Es un culto idolátrico. Saben ustedes que la relación de Jezabel con Acab era una práctica totalmente prohibida. Cuando nosotros leemos en el libro de Deuteronomio, miren lo que dice el libro de Deuteronomio, para que nosotros veamos que Acab no era ignorante de las leyes de Dios, pero a pesar de conocer a Dios la ley, no amaba la verdad y por eso rechazó la verdad de Dios y por eso se entregó a esa adoración falsa. Dice Deuteronomio, el capítulo 7, el versículo 2, y cuando el Señor tu Dios te haya entregado en tus manos y las hayas vencido, los destruirás del todo. No harás con ellos alianza ni les tendrás compasión. No emparentarás con ellos y no darás tu hija a su hijo, ni tomarás a su hija para su hijo, porque desviará a tu hijo en pos de mí y servirán a otros dioses, y el enojo del Eterno se encenderá contra vosotros y os destruirá pronto. La relación de Acab con Jezabel era prohibidamente, estaba establecido en las leyes del pueblo de Israel, porque Dios así lo había establecido. Dios sabía que a un hijo de Dios contraer una relación matrimonial con una mujer pagana lo llevaría precisamente a la idolatría, y esto fue lo que aconteció con Acab. Ahora, dice en Apocalipsis 2:20, lo que les acabé de leer, que esta mujer, miren ustedes, enseña a comer cosas sacrificadas a los ídolos. O sea, en el tiempo final también habrá, noten ustedes, una adoración a los ídolos establecido también por un poder religioso.
Y multitudes serán atraídos, multitudes se darán a estas prácticas. Y es por esto que se hace necesario hombres con el espíritu y el poder de Dios, al igual que Elías, para encabezar un reavivamiento y una reforma para llevar a las multitudes a un conocimiento del verdadero Dios y así prepararlos antes de que venga el día terrible de Jehová. La palabra de Dios nos enseña a nosotros, nuevamente vamos al libro de Apocalipsis, un libro que tiene mucha información para el tiempo final. Y allí nosotros podemos encontrar en el capítulo 18, miren ustedes, hablando acerca de esa relación ilícita, dice Apocalipsis 18, el versículo 3, porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación. Ese vino son esas falsas enseñanzas, lo que es la enseñanza de la tradición que se le ha dado al mundo. Ese es el vino, el cual el mundo ha estado engañado. Y ahora miren lo que dice el versículo. Y los reyes de la tierra han fornicado con ella. O sea, aquí nosotros encontramos el poder político y el poder religioso en una alianza, unidos, encabezando esta apostasía del tiempo, del fin. Así como Acab representa el poder político, Jezabel representaba el poder religioso. Y ambos unidos patrocinaron un culto rival, una adoración falsa que provocó al Dios de los cielos. Y esto es lo que hizo entonces que Dios escogiera a un hombre como Elías. Era un hombre con características especiales, porque la Biblia nos enseña a nosotros que Elías es uno de los mayores reformadores que se encuentran en las Sagradas Escrituras. Un hombre lleno del Espíritu de Dios, un hombre lleno del celo por Jehová, un hombre que amaba a Dios. Nosotros podemos mirar en Primera de Reyes, miren lo que dice el versículo 17, las palabras de Elías cuando se presenta ante Acab. Dice Primera de Reyes, capítulo 17, el versículo 1. Entonces Elías Tisbita de Galat dijo a Acab: vive el eterno Dios de Israel. ¡Qué palabras! En medio de esa apostasía, Elías se presenta ante Acab y le dice: vive Jehová, el Dios de Israel. O sea, Dios está vivo, Dios está activo. Y él sigue diciendo: a quien sirvo, ante aquel ante cuya presencia estoy. En otras palabras, Elías le dice a Acab: Dios vive y le sirvo en todo lo que él me pida. Estoy dispuesto a servirle de todo corazón. Tremendas las palabras del profeta Elías. Y allí el profeta Elías le da una sentencia: no ha de haber lluvia ni rocío en todos estos años, sino por mi palabra. Tremendo. La obra de el profeta Elías nos ayuda a nosotros a entender la lucha o la contienda final que se llevará a cabo muy pronto. Dios se ha de levantar o se ha de proveer un pueblo con el espíritu y el poder de Elías. Hombres consagrados, hombres y mujeres de oración, hombres que aman a Dios, hombres íntegros, hombres que no tienen temor de servirle a Dios de corazón sincero. Mis hermanos y amigos, si me estás en este momento escuchando atentamente, quiero decirte algo. Tú puedes ser una de esas personas.
porque Dios está buscando a esta persona. Dios necesita hacer una obra especial, porque ya hemos estudiado y nos estamos dando cuenta que en el tiempo final habría una apostasía similar. Habría un gran proyecto de llevar un programa de adoración contrario al que las Sagradas Escrituras nos enseñan, como Dios nos llama a nosotros, que el único que merece la honra, la gloria y la adoración es el Dios de los cielos, porque Él es el Dios creador. Pero la palabra de Dios nos dice que muy pronto se dará esa contienda, muy pronto se dará esa batalla final. Mientras tanto, Dios está preparando ese pueblo que se prepara cada día, doblando sus rodillas, orando, aclamando, siendo fiel desde ya, buscando cada día esa lealtad, esa integridad a Dios, porque viene un tiempo en el cual se ha de medir fuerzas. Hay una lucha, y la lucha es por la adoración. En eso consiste la batalla final. ¿A quién vamos a adorar? ¿Cómo vamos a adorar? Y es por esto que hoy la palabra de Dios nos enseña y nos dice, Dios va a enviar a estos mensajeros para instruir al pueblo en la justicia, en la verdad de Dios. La verdadera adoración que Dios ha establecida es una adoración en espíritu y en verdad. Esa es la adoración. No es una adoración que se basa en los milagros, en la adoración a los ídolos o a supuestas personas que han hecho algo. Solamente Dios es el único que merece ser adorado, porque Él es el Dios creador. Nosotros miramos que Elías estuvo dispuesto aún a perder la vida en esta lucha. La palabra de Dios entonces nos dice, ahora en Primera de Reyes, el capítulo 18, dice la palabra de Dios, noten ustedes, cuando Acab vio a Elías le dijo, ¿eres tú el que perturba a Israel? Miren, mis hermanos y amigos, esta declaración nos ayuda a entender que la desgracia de todas las cosas, noten, Acab ahora se las quiere achacar a Elías como el causante. Y en el tiempo del fin va a acontecer algo similar a ese pueblo de Dios fiel, que lo que has hecho es llamar al arrepentimiento, ha llamado y ha de llamar a las multitudes a volverse a Dios. Es a ese pueblo que se le va a culpar de las desgracias que estarán ocurriendo en el planeta Tierra. Y esto debemos de tenerlo bien claro. Por ser fieles a Dios, por presentar un mensaje como Dios ha mandado, el pueblo de Dios será culpable de las desgracias, de las inundaciones, los ciclones, las tormentas, los terremotos y todos esos desastres que estarán ocurriendo. Se llegará un día a establecer, por increíble que hoy nos parezca, que esa minoría que se mantiene leal a la palabra de Dios y al Dios de la palabra, seremos culpados, así como Acab culpa a Elías. Pero hay algo interesante. Dice el versículo 18, Elías respondió, yo no he perturbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos del Eterno y siguiendo a los Baales. Aquí está la consecuencia real. Aquí está realmente el mal de Israel en la época de Acab. Dejaron los mandamientos de Dios y se dieron a la adoración a Baal. Cambiaron la adoración, cambiaron a Dios, cambiaron las reglas. Y ahora acá Elías le está diciendo a Acab, tú eres el causante. Son ustedes que han causado realmente la apostasía. Cuando nosotros leemos, volviendo acá al profeta Malaquías, llama poderosamente la atención lo que dice Malaquías 4,
4. Voy a leerlo para que miren lo que dice la Sagrada Escritura. Acordaos de la ley de Moisés mi siervo, a quien entregué en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel. Y aquí que el siguiente versículo es donde nos habla acerca de la venida de Elías antes del día terrible de Jehová. Aquí la palabra de Dios entonces nos ayuda a nosotros a entender que ese pueblo lleno del poder de Dios que se describe como el Elías, que es ese remanente que Dios levanta para hacer esta obra, son un pueblo que tienen presente la ley de Dios. Como dijo Jesús, si me amáis, guardan los mandamientos. En esto está el amor de Dios, en que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Por eso nosotros llegamos a entender y comprender, mis hermanos y amigos, que estamos nosotros hoy en día viviendo realmente en una apostasía similar. Estamos viviendo en una época muy parecida a los días de Elías. Ahora miren algo especial. Después que Elías le responde a Acab, yo no he perturbado a Israel, sino tú, dejando los mandamientos del Eterno y siguiendo a los Baales. Llama poderosamente la atención que Elías le da una orden a Acab: envía ahora y junta a todo Israel en el monte Carmelo a los 450 profetas de Baal y 400 profetas de Acera que comen de la mesa de Jezabel. Mira, en total eran 850 profetas y todos eran mantenidos por Jezabel. La obra de estos profetas era desterrar la adoración del verdadero Dios. Era desaparecer el verdadero culto establecido por Dios. Es algo que llama la atención, porque esta es la obra precisamente de esos falsos profetas que menciona la Biblia tanto en Apocalipsis como en el Evangelio según San Mateo. El propósito es desterrar la adoración de Dios y sacar a Dios del centro de la adoración de los corazones humanos. Pero Dios, hermanos y amigos, es el Dios que controla, es el dueño. Y por eso, hermanos y amigos, podemos tener la certeza y la seguridad de que Dios se está proveyendo un pueblo que reúne las características de Elías también. Es un pueblo que va a hacer frente a esa batalla, a esa contienda final. Dice la palabra de Dios ahora en versículo 20. Entonces Acab convocó a todos los israelitas y a los profetas en el monte Carmelo. Y Elías se acercó al pueblo y le dijo: ¿hasta cuándo vacilaréis entre dos opiniones? Si el Eterno es Dios, seguidlo, y si Baal, id en pos de él. Pero el pueblo no respondió palabra alguna. Miren, mis amigos, y esa es una de las características que hoy en día encontramos. Cuando nosotros miramos esa reunión en el Monte Carmelo, nosotros nos vamos a dar de cuenta de algo especial. Habían tres grupos de personas. Miren lo que dice Elías: solo yo he quedado profeta del Eterno, pero de Baal hay 450 profetas, más 400 de Acera. Y el pueblo que no dice una cosa, no dice otra, ni toma una decisión para Baal ni para Dios. Entonces encontramos que habían tres pueblos presentes. Elías representa a ese pueblo fiel de Dios. Nosotros nos damos cuenta que había más profetas, pero todos estaban escondidos. Elías representa a ese hombre fiel que llevará adelante un ministerio, una obra pública, un pueblo que no se ha de esconder, sino un pueblo que saldrá a hacer la obra que Dios le ha encomendado. Es una característica especial. Y hoy muchos, mis hermanos y amigos, nos llamamos cristianos,
pero la obra de Dios no la queremos hacer, no queremos participar. Por eso el llamado de Elías: solo yo he quedado profeta del Eterno. En estos tiempos que vivimos, Dios necesita de hombres y mujeres que estén dispuestos a hacer la obra, hombres que entienden el deber en estos tiempos precisos. Ahora, los 450 profetas y Acab representan la oposición. Y el tercer grupo que nosotros miramos fueron los indecisos. Fue a ese pueblo que se le está llamando, se le está haciendo esa exhortación para que tomen una decisión. Hay mucha gente todavía en este mundo que no han conocido ese glorioso mensaje. Y cuando esas personas escuchen de labios de estos instrumentos de Dios este poderoso mensaje que Dios envía, de igual manera multitudes también vendrán a las filas del pueblo de Dios, porque así lo dice la palabra de Jehová. Ahora nosotros miramos, finalmente se dio una batalla, se dio un encuentro en el Monte Carmelo. Y ahí las dos adoraciones se hicieron frente. Se escogieron dos bueyes y el primer grupo, encabezado por Acab, Baal, los profetas, hicieron el holocausto y ahí toda la mañana estuvieron gritando, danzando. Dice la escritura que se hacían cortes en el cuerpo que sangraban, y nos ayuda a entender: asimismo se encontrarán todas las formas de adoración falsa cuando los juicios de Dios se hagan presentes. De la misma forma no encontrarán una respuesta de sus ídolos. Cuando llegue el momento final, así como se quedaron estos profetas falsos sin respuesta alguna, cuando los juicios de Dios vengan a este planeta Tierra, también quedarán chasqueados porque no habrá respuesta. Nosotros miramos algo sumamente especial. Allí se dio un encuentro entre los dos tipos de adoración. Dice la escritura en el versículo 30: entonces Elías dijo al pueblo: acercaos a mí. Y todo el pueblo se allegó a él, y él reparó el altar del Eterno que estaba arruinado. Escúchame, amigo, la obra principal que hace Elías es reparar el altar de Jehová que ha estado arruinado. Eso indicaba que por mucho tiempo no se adoraba a Dios. Y amigo que me escucha en este momento, ¿cómo está tu altar con Dios? ¿Está como este altar arruinado, donde hace mucho tiempo que no se lo adora? Si entendamos y comprendamos que el propósito de Dios es levantar el altar de Jehová. Dios quiere habitar en medio de su pueblo con sus hijos. Dios quiere habitar en medio de la familia. Dios quiere habitar con cada uno de nosotros. Pero se hace necesario que aparezcan hombres como Elías, reparando el altar, llamando a la adoración, exhortando al pueblo a restaurar ese altar arruinado. Mi amigo, si no has estado hasta este momento adorando a Dios como Dios debe de ser adorado, yo te animo que lo hagas en este momento. Toma tu tiempo en tu hogar, con tu familia. Abre la palabra a estudiar, a orar, a conversar con nuestro Dios. Y más que ello, a estar dispuesto a asumir el compromiso de seguirle y servirle de todo corazón. Luego dice la palabra de Dios: Elías tomó 12 piedras, una por cada tribu de Jacob, a quien el Eterno había dicho: Israel será tu nombre. Esto nos ayuda a entender que aquí hay una renovación del pacto entre Israel y el Dios de los cielos. Asimismo, en el tiempo del fin, la obra de este pueblo también es renovar el pacto con nuestro Dios. Qué lindo, hermoso hermano, la obra que Dios prepara
Y esta es la obra que preparará a las muchedumbres para ese encuentro glorioso cuando Cristo descienda del cielo a buscar a su iglesia. Luego dice la palabra de Dios que tomando esas 12 piedras hizo un altar y en ese altar adoró. Allí en ese altar ofreció una de las oraciones más poderosas que nosotros podemos encontrar en la Sagrada Escritura. Dice la palabra de Dios en el versículo 36. A la hora de ofrecer el holocausto, el profeta Elías llegó y dijo: Oh eterno Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y que por tu mandato hice todas estas cosas. Respóndeme, oh eterno, respóndeme para que conozca este pueblo que tú, Señor, eres el Dios verdadero y que tú estás volviendo el corazón de ellos. Entonces descendió fuego del cielo y consumió el holocausto, la leña, las piedras, el polvo, y hasta lamió el agua que estaba en la zanja. Al verlos todos se postraron y exclamaron: el Eterno es Dios, el Eterno es Dios. Allí se dio, hermanos y amigos, esa reconciliación entre Dios y su pueblo. Pero lo que llama poderosamente la atención es ese ministerio que llevó adelante el profeta Elías. Si Elías no hubiese estado dispuesto, quizás Dios hubiese conseguido otro hombre. Pero esto nos enseña y nos ayuda a entender. Mis hermanos y amigos, Dios puede terminar esta obra por Él mismo. Pero Dios quiere que participemos de esta obra. Y Él te llama a ti y te llama a mí para que también asumamos esta responsabilidad. Aceptemos ese desafío de que también salgamos a llevar ese mensaje de Dios al mundo que perece. La palabra nos ayuda a nosotros a mirar. Estamos viviendo en una apostasía similar. Dice el libro Profetas y Reyes. Miren lo que dice acá. La apostasía que prevalece hoy es similar a la que se extendió en Israel en tiempo del profeta. Multitudes siguen hoy al Baal, al exaltar lo humano sobre lo divino, al alabar a los dirigentes populares, atención, alabar a los dirigentes populares, al rendir culto a Mamón y al colocar las enseñanzas de la ciencia sobre las verdades de la revelación. La duda, la incredulidad están ejerciendo su influencia nefasta sobre las mentes y los corazones, y muchos están emplazando los mandamientos de Dios por teorías de hombres. Se enseña públicamente que hemos llegado a un tiempo en que la razón humana debe ser exaltada sobre las enseñanzas de la palabra. La ley de Dios, divina norma de justicia, se declara anulada. Hermanos y amigos, sin lugar a dudas, estamos viviendo precisamente el tiempo de esta apostasía predicha en la palabra de Dios. Y es en este tiempo que también Dios levanta un pueblo lleno del poder del Espíritu Santo para hacer una obra similar a la que hizo el profeta Elías. Mi hermano amigo, Dios te llama en este momento. Dios te dice a ti: ¿qué haces ahorita mismo en tu hogar? ¿Qué haces con tu vida? ¿Qué has pensado hacer con Cristo Jesús? Dios te llama en estos momentos porque se hace necesario. Uno de los grandes males del ser humano es precisamente lo que asumió el pueblo de Israel cuando Elías lo llamó. Hay que tomar una decisión, pero el pueblo no respondió. Y esa es la condición de multitudes que hoy en día habitan en este planeta Tierra. Y es por esto que nosotros podemos encontrar, Dios está enviando un pueblo especial con un mensaje especial. Y ese mensaje especial que Dios está enviando y que ha de ser proclamado
por ese pueblo que se le conoce como el Elías. Nosotros lo encontramos en Apocalipsis 14. Apocalipsis 14 dice en el versículo 7, decía a gran voz, reverenciad o temed o respetad a Dios y dadle la gloria, porque ha llegado la hora de su juicio. Y adorad al que hizo el cielo y la tierra, el mar y la fuente de las aguas. Miren, hermano, este mensaje es un mensaje que nos llama a tomar a Dios en serio. Este mensaje nos hace la advertencia de que el juicio de Dios ha llegado. Y recuerden algo interesante, el juicio de Dios antecede la segunda venida de Cristo a esta tierra. O sea, el día grande y terrible. Y antes de que ese día culmine, nosotros debemos de haber tomado una decisión si queremos ser salvos y vivir con Cristo. O sea, este mensaje es el que prepara al pueblo que ha de recibir a Cristo en las nubes de los cielos. Es el mensaje que restaura la verdadera adoración a Dios. Adorad al que hizo el cielo, la tierra, el mar y la fuente de las aguas. Noten, este mensaje es el mensaje que va en contra de las tradiciones, en contra de la adoración a los ídolos, porque llama a adorar a Dios como Dios creador, como sustentador. Por otro lado, este mensaje proclama un llamado a los habitantes de la tierra. Dice la palabra de nuestro Dios en Apocalipsis 18:4. Y oí una voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no partícipes de sus pecados y no recibáis sus plagas, porque sus pecados se han amontonado hasta el cielo y Dios se acordó de sus maldades. Este es el mensaje que estará proclamando este pueblo remanente llamado el Elías de la última hora. Es un mensaje poderoso que Dios envía, un mensaje que ha estado resonando, pero es un mensaje que va a tomar un auge aún mucho más poderoso, porque ha llegado el momento de presentarle a las muchedumbres que han estado en el engaño, en el error. Ha llegado el tiempo de tomar una decisión. No podemos estar claudicando o vacilando entre dos opiniones. Tenemos que decidirnos. Y esto, mis hermanos y amigos, es lo que va a producir una batalla. La batalla final. Se va a dar una contienda de adoración entre los mandamientos de Dios y los mandamientos de los hombres. Dice Apocalipsis capítulo 13, versículo 15. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la primera bestia para que la imagen pudiera hablar y dar muerte, atención, a todo el que no adore a la imagen de la bestia. Aquí está. Es una adoración lo que ha de decidir el destino de la humanidad. Porque estos poderes aquí mencionados en Apocalipsis 13, donde encontramos el dragón, encontramos dos bestias, dos poderes político, religioso, unidos, se unen para tratar de imponer una falsa adoración. Y todo aquel que no lo haga, aquí se decreta la pena de muerte. Nos ayuda a entender que estamos muy cerca, en que a través de los gobiernos se van a emitir. Increíble lo que esto que les estoy diciendo hoy parecería una locura, pero muy pronto nos vamos a dar de cuenta cuando los gobiernos, las leyes establezcan leyes de tipo religioso y finalmente la pena de muerte al que no esté dispuesto a someterse a estos reglamentos de hombres. Pero ¿saben algo interesante? Asimismo también ese remanente de Dios tiene un mensaje que Dios también envía. Y ahora noten los dos mensajes que chocarán finalmente. Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe su marca en su frente o en su mano,
Este también beberá del vino de la ira de Dios, vaciado puro en la copa de su ira, y será atormentado con fuego y azufre ante los santos ángeles y el Cordero. Y el humo de su tormento sube para siempre jamás. Y los que adoran a la bestia y su imagen, y los que reciben la marca de su nombre, no tienen reposo ni de día ni de noche. Pues hermanos y amigos, Dios también está enviando un mensaje muy claro y muy serio. Si alguno adora a la bestia, su imagen, y recibe la señal en su mano, en su frente, tendrá que beber del vino de la ira de Dios sin mezcla de misericordia. Mis hermanos amigos, Dios está hablando en serio. Y todavía en el planeta Tierra no se han visto juicios como este que Dios menciona. Y esto va a producir, hermanos, una lucha, una contienda. Pero ¿saben qué? En medio de esta contienda, Dios va a intervenir. Cristo, como el comandante y jefe de los escuadrones del Dios de los cielos, se hará presente en este planeta Tierra para venir a buscar a un pueblo que se ha mantenido fiel, leal a la palabra de Dios. Y miren, hermanos y amigos, lo que dice las Sagradas Escrituras en el libro de Apocalipsis. El capítulo 15 se le dio al profeta Juan una visión maravillosa. Dice la palabra de Dios en el versículo 2. Y vi como un mar de vidrio mezclado con fuego. Y los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia, su imagen, su marca y el número de su nombre, estaban sobre el mar de vidrio con arpas de Dios. Lindo lo que Juan pudo ver. El pueblo redimido, el pueblo que pasó por esa gran tribulación, que habían alcanzado la victoria, se los miró con arpas. Y cantaban el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el canto del Cordero, diciendo: grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de las naciones. Versículo 4, miren lo que dice: ¿quién no reverenciará y glorificará tu nombre, oh Señor? Porque solo tú eres santo. Todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus actos de justicia han quedado manifiestos. Mi hermano y amigo, que me has escuchado en esta hora, la palabra de Dios nos enseña a nosotros que así como Dios triunfó en el Monte Carmelo, en esta batalla final, Dios vuelve a triunfar. Dios levanta un pueblo fiel que se ha mantenido de parte de la justicia, de parte de los mandamientos de Dios. Un pueblo que se lo describe en el versículo 12, Apocalipsis 14. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Este es el pueblo que se conocerá como el Elías del tiempo final. Mi hermano y amigo que me has escuchado, Dios está llevando a cabo esta obra. Dios nos está llamando en este momento para que aceptemos este llamado, para que volvamos arrepentidos, para que nos consagremos y hagamos esa obra de llevar este glorioso mensaje. Porque muy pronto Cristo vendrá a buscar a su iglesia. Muy pronto Cristo vendrá a poner fin a la maldad, al pecado. Pero antes de esto hay que hacer esta obra de llamar y traer de vuelta a nuestro Dios una inmensa cantidad que todavía no han escuchado ni entendido este mensaje. Mi hermano y amigo, Dios te llama en este momento. Y yo te exhorto, yo te animo para que aceptes el llamado divino. Te invito para que tengamos entonces una palabra de oración. Gracias te damos, oh Dios, por tu palabra. Gracias por tu misericordia. En ti encontramos perdón. En ti encontramos, oh Dios, tu gracia, tu dirección, tu sustento que nos brindas a cada uno. Guárdanos, oh Dios, y ayúdanos a serte fieles. Ayúdanos, Padre, para cumplir ese llamado, esa labor que tú nos haces. Y cuando el tiempo no sea más, oh Dios, tú nos recibas en tus brazos de amor para llevarnos a tu patria eterna. Gracias, Padre. Bendice a todos los que han escuchado este mensaje. Toca sus corazones y convénceles que muy pronto Dios dará
inicio, las escenas finales de la historia de este mundo. Pero tú has de venir, oh Dios, a buscar a aquellos que han creído, han confiado y te han esperado. Gracias, Padre Santo, por tu mensaje. Te lo imploramos y lo agradecemos en el precioso nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Amén.